¿Sabían ustedes que 1 de cada 160 niños y niñas es autista y en Chile 1 de cada 51 niños está dentro del espectro autista? Entendiendo la realidad actual y los desafíos que enfrenta la sociedad en relación al autismo, recibimos en nuestro espacio de salud mental a Tatiana Luis López, creadora de Autismo en Positivo, especialista en autismo, máster en comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, y a Dafne Santana Alemán, certificada en integración sensorial. Bienvenidas a Chile, por supuesto, y a Vida y Salud. Gracias por estar con nosotros y darse este tiempo para conversar de un tema que es tan importante. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas. Bien. Con frío, pero ¿Con bien. frío? Está poquito acostumbrándose a la temperatura, ¿no? Sí. Bien, partamos de lo más básico, y es lo que siempre tratamos de hacer en nuestro programa, que es primero definir las enfermedades o las diferentes patologías. ¿Qué es el autismo? Definámoslo para que las personas lo comprendan, y cómo se manifiesta finalmente en las diferentes personas, en las distintas edades. Cuéntanos tú para partir desde lo más básico. Sí, bueno, el autismo, aunque muchas personas, y de hecho los manuales de diagnóstico lo consideran un trastorno del neurodesarrollo, en realidad el autismo es un neurotipo, es decir, es un tipo de cerebro, como podemos hablar de un tipo de piel, un tipo de pelo, ¿vale? El cerebro autista, que se gesta de esa manera desde el vientre materno, nace con ciertas características que hace que esa persona pues se comporte o se conecte con el entorno de una manera diferente a lo que puede ocurrir en la mayoría de personas, incluso también presentando algunas diferencias en su procesamiento sensorial, es decir, en la forma en la que sus sentidos sienten tanto la información del entorno como las de su propio cuerpo. ¿Y hay alguna etapa en la que se comienza a notar más, o también, bueno, desde muy pequeños y pequeñas también se puede notar, ¿no? Pero ¿hay algún momento en el que se evidencia? Quizás el momento más significativo para las familias en señales es a partir de los 15, 18 meses, aunque después cuando se habla con las familias y se están haciendo todos estos procesos de detección, empiezan a identificar señales que antes habían pasado desapercibidos. Pero no todas las personas autistas son identificadas a edades tempranas. Hay niños, infancias que no llegan hasta su edad media de 8, 9, 10 años, que hay unos cuando mayores comparten desafíos con otros, o los desafíos del entorno, y claro. también pues ahora tenemos que hablar del autismo en edad adulta, en la que muchas personas adultas después de toda su vida se han empezado a plantear, o bien por el diagnóstico de uno de sus hijos o alguien cercano, por búsqueda de información, y está llegando a su identificación de autista en edades adultas. Y que nunca se lo diagnosticaron. Nunca, y se adaptaron de una u otra forma a vivir con esto. Exactamente. Mira. Bueno, de hecho me pasó a mí. Yo ¿Sí? descubrí que era autista a los 30 años, gracias a que descubrieron que mi hijo era autista. ¿Ya? Y pues entre medias de este camino, pues claro, yo leía las cuestiones y decía, pero es que me están describiendo a mí, ¿no? En muchas de las cosas que yo era de niña, justamente. Qué interesante eso. Bueno, un mensaje también, por supuesto, para las personas que quizás nos están viendo y que le puede haber ocurrido lo mismo. ¿Cuál es la prevalencia del autismo en el mundo? Y quisiéramos también, de alguna manera, situarnos en nuestro país, ya que estamos en Chile. Sí, las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que de hecho ya se están quedando un poco obsoletas, hablan de 1 cada 100, ¿vale? Pero ya incluso la CDC en Estados Unidos está hablando de 1 cada 36. En Chile hay poca estadística, pero según un estudio reciente, de hará cosa de 2 años, estableció la prevalencia en 1 cada 51. Lo que sí es cierto es que hay un consenso en la comunidad autista y en la comunidad científica, que hay muchas más personas con un cerebro diferente que lo que realmente se cree o lo que realmente hay estudiado, porque en realidad hay miles y miles de personas que han vivido toda la vida como, bueno, es que esa persona es así, o esa persona es un poco rara. Seguramente las personas que nos escuchan o pueden recordar a alguien del colegio en la etapa de la infancia que pues creció de esa manera y nunca llegaron a identificarle como autista. Exacto. ¿Y cuál es la razón de que ustedes hoy estén en nuestro país? Eso es interesante, ¿no? Sí. Y que me imagino tiene relación en parte con esto, con este escenario. Sí, nosotras hace 2 años nos unimos en empoderar a las familias. Esa era nuestra
nuestra razón de ser, desde mi parte clínica como terapeuta y ella como autista, pero también con ya formación en autismo, queríamos dar un mensaje no solo a la familia, sino a la sociedad. Y la sociedad la componemos todos, desde familias, profesionales y bueno, hoy en este medio, ¿no? El poder llegar a la mayor cantidad de personas para cambiar la narrativa que se tiene del autismo como una enfermedad, como un trastorno. Cambiar toda esa mirada hacia una parte más positiva y acercarnos y perder ese miedo a cuando alguien escucha es autista. Entonces, bueno, empezamos en España inicialmente, después nos fuimos a Estados Unidos y después llegamos a toda la zona de Latam y vamos donde nos llamen y cuanto más se divulgue este mensaje, pues las personas autistas cada vez se sentirán mucho más arropadas y más acompañadas. En relación a lo mismo que tú dices, hay harto mito que rodea, ¿cierto?, al autismo. Tú lo decías, escuchamos el concepto y ya lo asociamos a diferentes situaciones que muchas veces no son tales o no son reales. ¿Qué mitos ustedes relatarían y que creen que son los que más se repiten y los más equivocados también que existen? En primer lugar, el primer gran mito o información errónea que existe es ver el autismo como una enfermedad, ¿vale? No es una enfermedad porque nadie que nace con la piel de un determinado color catalogan que está enfermo, sino que realmente es una diferencia. En segundo lugar, hay otro mito que ha hecho muchísimo daño, que es el autismo es causado por vacunas o pantallas o otros factores externos que impactan, y eso está demostradísimo que no es así, porque el autismo tiene una base genética y en función de esos genes y de cómo interactúen entre sí, cómo interactúen con el entorno, pues hacen que se generen las condiciones para que el cerebro desde el vientre se geste de manera ya con ese neurotipo autista. Pero hay muchísimos mitos como los autistas son o los supergenios tipo el de Sheldon Cooper o retraídos que se autoagreden y demás. Y bueno, en realidad en el medio hay millones de personas con un matiz muy, muy amplio. ¿Y cómo podemos como sociedad contribuir finalmente a, de alguna manera, enterrar estos mitos, poner sobre la mesa la realidad y también hacer que existan herramientas para que las personas con autismo se sientan parte o no se sientan distintos o tratados distintos? Sí. Yo diría que lo primero sería escucharlo. Yo trabajo con una persona autista, pero yo soy neurotípica y siempre digo que para mí el escuchar la comunidad autista es fundamental. Yo llevo 21 años trabajando con población autista y he hecho muchísimas formaciones, pero lo que me enseñan a mí las personas autistas de primera persona no tiene valor. Y espacios como estos, el que se nos permita divulgar, el que se nos permita llegar a colegios, a instituciones, que la sociedad empiece a tener ganas, no porque tengo un familiar que sea autista, sino tengo que conocer qué es lo que pasa cuando una persona autista pues está desregulada, cuando una persona autista un entorno está siendo muy demandante para él, desde los lugares de trabajo. Tendremos compañeros que son autistas y quizás nadie lo sabe. Entonces, invitaría al perder el miedo a conocer. Y aquí en Chile hay grandes activistas adultos autistas que tienen que tomar su tiempo a escucharlos porque tienen un gran valor el mensaje que están transmitiendo. Y desde las familias, porque también hay un rol que es muy importante, el hecho de saber enfrentar esto, poder sobrellevarlo. Siempre en este espacio, de hecho, aterrizamos un poco cada una de las patologías asociadas a la salud mental al rol que puede tener la familia, lo que puede aportar también al desarrollo de esa persona. ¿Cómo lo ven por ese lado? Sí, definitivamente la familia tiene el papel más importante en todo esto. Tenemos la visión generalmente de tercerizar o delegar el tratamiento o el acompañamiento de las personas autistas en terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, que por supuesto también tienen un rol importante, pero cuando hay una familia empoderada, comprometida, una familia que conoce cuáles son las características
características, las fortalezas y los desafíos de esa persona, pues podemos hacer hogares que realmente fomenten una verdadera calidad de vida, un hogar donde haya ajustes sensoriales, donde haya espacios para que la persona se pueda regular, donde, bueno, nos dedicamos a ello, a acompañar a familias, y muchas veces cuando visitamos las casas, pues damos una propuesta de qué tal si mejoramos visualmente este espacio para que no sea tan saturado, nos dirigimos de esta manera, de una manera mucho más amable, más declarativa, no tan imperativo, por ejemplo, entendiendo que esto al cerebro autista pues le beneficia más o menos. Entonces, entre toda nuestra experiencia que acompañamos a familias alrededor del mundo, cuando una familia se pone en primer lugar, los resultados son maravillosos. Sí, hay múltiples herramientas finalmente para lograrlo. Les quiero agradecer este mensaje que están repartiendo por Latinoamérica, el trabajo que realizan y el estar también aquí en nuestro programa Vida y Salud, en nuestro espacio de salud mental, que es tan importante para nosotros como equipo. Así que muchas gracias a Tatiana Luis López, creadora de Autismo en Positivo, @Autismo en Positivo, especialista en autismo, máster en comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, y a Dafne Santana Alemán, certificada en integración sensorial. Gracias por estar con nosotros en Vida y Salud.